Bien, buenos días. Estamos aquí otra vez y hoy voy a hablar de algo que creo que es básico, fundamental, para por lo menos la razón fundamental en la cual yo baso mi ateísmo. Es el onus probandi o la carga de la prueba. Es decir, a quién le corresponde demostrar las cosas. Es básico y fundamental. Por ejemplo, si yo miro, el que pretenda una afirmación, afirmar algo que es contraria a la evidencia, es en principio, ya entraremos luego en detalles, pero así, en resumen, podemos decir que es a este a quien le corresponde la demostración. Por ejemplo, si yo salgo a la calle, la Tierra yo la veo plana. Si yo digo que la Tierra es redonda, es a mí a quien me corresponde demostrar que la Tierra es redonda, porque yo la veo plana. O por ejemplo el Sol, yo miro el Sol y lo veo que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Sí, esto es lo que yo veo. Por lo tanto, si yo pretendo que es la Tierra la que da vueltas al Sol, es a mí a quien me corresponde demostrarlo. Es básico y fundamental, porque para mí, es la prueba más sólida de que Dios o no existe o nadie ha podido probar su existencia. El onus probandi es una expresión latina del principio jurídico que señala que quién está obligado a determinar, quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. ¿Para qué sirve la lógica? De una manera apresurada podemos decir que sirve para ayudarnos a razonar, al mostrarnos los principales errores en que incurrimos en forma de sofismas, falacias, puede ayudarnos a evitar incurrir en ellas. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que lo normal se presume, lo anormal se prueba. Por lo tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad debe probarlo. Affirmanti incumbi probatio. A quien afirma incumbe la prueba. Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema. En mi página web Busateo.es recojo todas las pruebas a favor y en contra de la existencia de Dios que la humanidad ha formulado a lo largo de los últimos 3000 años. Por lo que coincido plenamente en H. Jung. Existe Dios en el sentido de que no es posible la demostración de lo uno ni de lo otro. Pero baso mi ateísmo en que no me corresponde a mí la carga de la prueba, sino al creyente que pretenda demostrarme la existencia de tal Dios, y que no me resulta, por otro lado, probable que un Dios personal como el de las Sagradas Escrituras me hubiera estado dando la espalda toda la vida, pues desde los 13 años siempre he estado buscando a Dios porque quería hacerme misionero y hacerle ofrenda de mi vida para morir o matar por él, por Dios. Determinación de la carga de la prueba. Según Percy Chocano Núñez, la carga de la prueba no puede ser predeterminada por la ley, sino que su distribución se debe basar en dos principios.
el principio ontológico y el principio lógico. El principio ontológico determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza de las cosas, de modo tal que se presumen determinados hechos sobre la base de las cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos, y en consecuencia debe probarse lo contrario. Perdón. Por ejemplo, si se presume la inocencia de las personas, es porque éstas generalmente no cometen delitos, y en consecuencia lo extraordinario será que sí los cometan, siendo lo extraordinario lo que debe probarse frente a lo ordinario, que es lo que se presume. El principio lógico, por su parte, considera que es más fácil probar las afirmaciones positivas que las afirmaciones negativas. De tal modo que quien hace una afirmación positiva tiene que probar frente al que hace una afirmación negativa. Proponer lo contrario es lo que se denomina prueba inquisitorial o prueba diabólica. Ello implica que en realidad la carga de la prueba no le corresponde a quien afirma un hecho, sino a quien se encuentra en mejor condiciones o mejor capacidad para probar. Por último, Chocano Núñez considera que de haber una contradicción entre el principio ontológico y el principio lógico, debe preferirse el primero. Vamos a ver aquí unas perdónenme ustedes, unas aplicaciones del onus probandi. El onus probandi se manifiesta en diversas ramas del derecho. En derecho civil, por ejemplo, se manifiesta principalmente en la prueba de la existencia de una obligación que corresponde al acreedor y en la prueba de la extinción de la obligación que corresponde al deudor. En el derecho tributario, en los procedimientos de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. En el derecho penal, el onus probandi es la base de la presunción de inocencia de cualquier sistema jurídico que respete los derechos humanos. Significa que para toda persona se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero en el cual lo relevante es que quien acusa es quien tiene que demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, y a que de ella se parte o se tiene por principio. En el derecho laboral, vamos a ver ahora el caso del derecho laboral. En los casos de despido, la carga de la prueba recae tanto en el trabajador, quien tiene que probar que las causas del despido lesionan sus derechos, y también en el empleador, quien debe acreditar que las causas del despido fueron justas. Y en el derecho procesal se dice que quien tiene la titularidad de la carga de la prueba es la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que sustentan su pretensión. Teoría de Micheli. Teoría de la carga de la prueba según el efecto perseguido por las partes. Asimismo, dichos presupuestos deben estar contemplados en la norma con la finalidad de que sean de aplicación en el proceso mismo. En caso contrario, la misma no se aplicará, quedando sin sustento su pretensión o defensa. Teoría de Rosenberg, teoría normativa. En fin, creo
recogido esas palabras que tenía aquí por escrito, porque creo que son fundamentales para entrar en detalles sobre la carga de la prueba. En principio creo que está claro, es evidente. El que pretenda demostrar algo que se separa de lo corriente, es a esta persona a quien le corresponde la demostración. ¿Existe Dios? No lo sé, yo no veo dioses. Existen dioses, fantasmas, demonios, espíritus, quizás sí, pero espero que me lo demuestren, porque yo por la calle no veo a esos señores, no tengo el gusto de conocerles. Dios, pues yo tampoco he visto a ningún Dios paseándose por la calle. Por lo tanto, quien pretenda la demostración de que existe un Dios, pues por favor, que sea tan amable y me demuestre su existencia. Ahora, a mí se me puede decir, hay mucha gente que dice que cree en Dios. Perfecto, perfecto. Yo tengo que demostrar, explicar por qué hay tanta gente que dice creer en Dios. A mí me corresponde dar una explicación lógica, normal, concluyente, de por qué hay tanta gente que dice creer en Dios. No digo que crea, digo que dice creer en Dios. Creen verdaderamente porque hay muchos motivos que explican la ignorancia, sobre todo pensemos los primeros momentos, cuando el hombre vivía en cuevas, cuando ante las fuerzas de la naturaleza, cuando llovía, los rayos, el hombre estaba verdaderamente asustado, el ser humano estaba asustado. Cualquier cosa por lo tanto, era lógico que creyera en seres, espíritus, razón. O sea que esto puede explicar perfectamente el hecho de que los humanos digan que creen en Dios, pero eso no demuestra que tal Dios exista. Por lo tanto, yo he de demostrar por qué la gente dice que cree en Dios. Porque la gente, en su ignorancia, siempre ha creído en espíritus, en fantasmas, en cosas raras, que servían para justificar su ignorancia, como un amparo ante su ignorancia. Y entonces esto era un recurso que el creer en un ser superior pues le permitía dar una explicación a los hechos que estaban a su alrededor y que de otra forma resultaban inexplicables. La carga de la prueba creo que vale la pena que se dediquen ustedes a ella y que la analicen debidamente, porque prácticamente ellos, por lo menos, ya lo he dicho antes, mi ateísmo se basa en esto. ¿Existe Dios? Me parece formidable. Sean ustedes tan amables de demostrármelo, por favor, porque la carga de la prueba, muy importante, reside en quien pretenda hacerme creer que tal Dios existe. Existen fantasmas, encantado de conocerles, ya me los presentarán ustedes, pero por favor, demuéstreme que existen los fantasmas. No soy yo quien ha de demostrar que no existen los fantasmas. Yo no veo fantasmas por la calle. Por lo tanto, si ustedes pretenden que crean fantasmas, dioses, demonios, etcétera, etcétera, sean ustedes tan amables y hagan el favor de demostrármelo. Bien, esto es básico, esto es todo, por favor.